Y como veis, un abanico de normas tan grande que no podemos abordarles todos de forma específica, pero lo cierto es que vamos llenando apartados. Existen muchas. Pero si os dais cuenta, hay una parte central en la que no ofrecemos ninguna norma, o al menos no existen normas conocidas para el diseño de sistemas de descripción archivística. ¿Se os ocurre alguna norma para ello? ¿No? Aquí en este ambiente bucólico con los pájaros es... Bueno, pues sí las hay. Precisamente son los últimos desarrollos normativos que están teniendo lugar, tanto en España como a nivel internacional, lo que pretenden es rellenar ese hueco. La necesidad de tener normas que nos digan cómo tenemos que diseñar nuestros sistemas de descripción. ¿Por qué? Porque si disponemos de unas normas que nos establezcan parámetros básicos sobre cómo diseñar nuestro sistema de descripción, esas mismas normas nos van a permitir complementar o cohesionar las normas del resto de actividades. Porque al fin y al cabo, las actividades previas al proceso descriptivo, como son la selección de información y la entrada de datos, van orientadas a una cosa, que es introducir datos en el sistema. De la misma manera que las otras dos actividades están condicionadas también a que exista previamente un sistema. Porque si no tienes sistema no puedes visualizar la información ni puedes reutilizar. De manera que, en última instancia, la actividad central de la descripción archivística, tal y como la estamos concibiendo aquí, es que necesitas tener un sistema de descripción. Como sea el sistema, me da igual. Pero y ese sistema de descripción que necesitas tener debe de estar regulado. Y lo cierto es que ninguna de las otras normas que existen iban encaminadas a regular el diseño de esos sistemas. A pesar de que nosotros muchas veces hemos tendido a asociarlo así. Y hemos planteado la necesidad de que ISAT-G y las normas del ICA sirvan como normas para diseñar sistemas. Cuando en realidad ellas no sirven para eso, sirven para otra cosa. O, por ejemplo, hemos diseñado sistemas de descripción, hemos diseñado nuestro software de descripción conforme al esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico. Cuando en realidad el MGD no sirve para eso. Sirve para tener una arquitectura de intercambio de datos. Nada más. ¿Vale? Y así, los estándares NEDA se plantean como unas normas que pretenden rellenar ese vacío. Y no solo los estándares NEDA, es que incluso la siguiente norma, o la norma en la que se viene trabajando a nivel internacional, que se conoce como RIC, también va en la misma línea. ¿Vale? Y voy a intentar abordarlas, y además las voy a intentar abordar desde una forma que enlace con lo que venía comentando antes. ¿Vale? Y es que para entender sobre todo, voy a empezar por los estándares NEDA, el RIC lo voy a dejar para después, y veréis por qué. Para entender un poco el contenido de estos estándares NEDA, y centrándome sobre todo en el NEDA-MC, en el modelo conceptual, es necesario que echemos también la vista atrás. Igual que antes, hablar de esa retrospectiva ponía como fechas clave el año 2008 y el 2012, es importante que conozcamos qué ocurrió en España para poder aprobar estas normas que finalmente se han aprobado como tal en 2017. ¿Vale? Y así tenemos que pensar, o os voy a presentar un poco lo que es el proyecto NEDA. ¿Vale? No voy a abordar tampoco excesivamente su contenido, pero sí es verdad que lo que quiero es que entendáis que este proyecto surge en el año 2007, un año antes incluso de que se aprobara la norma ISDIA y ISDF, y un año antes de que saltaran las alarmas en el Consejo Internacional de Archivos por la problemática de esas normas. Un año antes ya en España se define un proyecto que lo que pretende es ofrecer una solución a la problemática que ya estábamos viviendo en España. En el año 2007, en España ya estábamos teniendo problemas precisamente porque había normas regionales que competían entre sí y no eran compatibles. Y crear una norma española que las englobara no era posible. Hubo un intento, que salió un borrador de norma española de descripción archivística, que quedó descartado completamente porque era inviable. No se podía, no era posible encontrar un punto común entre las normas regionales y crear una norma única en ese sentido. Y algo pasaba, ¿no? Y entonces, una parte de los archiveros españoles dijeron, hay que hacer otra cosa. A lo mejor lo que tenemos que hacer es esa tabla rasa que comentaba al principio. Y quizá lo que pasa es que no estamos entendiendo bien el trabajo, nuestro objeto de trabajo. A lo mejor no tenemos que regular la descripción archivística en esta línea, sino quizá tengamos que poner las cosas claras antes de empezar a regular y a normalizar. Y tengamos que ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, es verdad que este proyecto se plantea hace ya 12 años, antes incluso, como digo, que cualquier problemática que surja a nivel internacional,
Y tampoco es que, es cierto que en ese sentido sí que somos pioneros, pero no es algo que nos hayamos sacado de la manga los archiveros españoles, porque en realidad esta necesidad de ofrecer un panorama nuevo de la descripción archivística ya venía existiendo, ¿no? Y así, por ejemplo, ese mismo año, el segundo borrador de ISDF, creo que es ese, ¿no? Sí. El segundo borrador de ISDF, que era el que ya se sometió a aprobación al año siguiente, contemplaba la necesidad de eso que comentaba al principio, es decir, que para describir en archivos no solo hay que describir los documentos, hay que tener en cuenta también la descripción de los agentes, en este caso llamamos instituciones solo, y la descripción de las funciones, las actividades, los procedimientos que llevan a cabo. Y para eso, en esta misma norma ya se establecía la necesidad de homogeneizar todo, ¿no? Y tener en cuenta que es todo un conjunto. Es algo que no era nuevo. Nosotros, en el proyecto NEDA, pretendemos hacer una norma conjunta para todo, pero en realidad no nos sacamos de la manga. Como veis, hay antecedentes. En el caso de ISDF era claro. Tampoco es el único. Porque, por ejemplo, el año anterior, la norma ISO 2381, ¿la conocéis? Es una norma internacional para la gestión de metadatos de documentos. Esta norma contemplaba también un modelo teórico de los elementos que hay que utilizar a la hora de gestionar metadatos. Y como veis, es algo mucho más amplio, ¿no? No solo hay que gestionar documentos, también hay que gestionar agentes, también hay que gestionar actividades, normas o regulaciones, y todo ello de forma muy interrelacionada, ¿no? Se definen muchos elementos a tener en cuenta en la gestión de metadatos. Esto es el año 2006. Pero es que si seguimos echando la vista atrás, en el año 99, un año antes de la propia aprobación de ISAT-G, el esquema de metadatos del record keeping australiano, que es una norma, digamos, nacional de aplicación en todas las administraciones australianas, públicas o privadas, y también plantea la necesidad de que se describan y se gestionen las descripciones de esos 4 elementos que dice ahí, que son muy parecidos a la ISO 2381. Y además los presenta también de forma relacionada, teniendo en cuenta que cuando hablamos de records o de documentos, hay que tener en cuenta los agentes con los que se relacionan y se pueden relacionar de múltiples maneras, como veis, ¿no? Tanto llevando a cabo funciones de gestión documental, como llevando a cabo funciones de autenticación u otro tipo de actividades, etcétera, etcétera. Igual pasa con las normas y con los negocios, ¿no? Con las actividades. Estos modelos son modelos teóricos que representan cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta en la descripción archivística. Y esto es del año 99, o sea que no es algo que tampoco, digamos, sea de última moda, ¿vale? Es que es incluso anterior a ISAT-G. Incluso, si prestamos un poquito más atención y nos retraemos casi 50 años, podemos ver cómo ya hubo un teórico archivero llamado Peter Scott, que de forma casi coetánea a las obras de Schellenberg, planteaba este modelo en el que decía que había que tener en cuenta a la hora de gestionar las descripciones de documentos todos esos elementos. No solo los ítems, como llamaba él, las descripciones de los documentos, sino las series, las agencias, los agentes productores, otras instituciones, no solo los productores, las actividades y las funciones. Si os dais cuenta, estos son modelos en los que ya se identifican qué objetos hay que tener en cuenta a la hora de describir. Y en ninguno de ellos queda restringido solo a los documentos, sino que precisan de la existencia de otros elementos a considerar, ¿vale? Si ya nos centramos no solo en antecedentes del proyecto NEDA, sino incluso de desarrollos coetáneos, podemos ver este caso, quizá os suene. Esto es una representación del modelo de elementos a describir en el esquema general de metadatos, en el esquema de metadatos para la gestión de documento electrónico, el EMEGDE, define o incorpora un modelo donde presenta las 4 entidades básicas que hay que tener en cuenta en la descripción, ¿no? Que son agentes, actividades y documentos, que tienen un paralelismo exacto con agentes, funciones y documentos, que es lo que venimos hablando en todas las demás esquemas. Incluso incorpora las regulaciones o las normas. Y así, y de forma similar, también incorpora todas esas flechas que habéis visto antes en los cuadros, ¿no? También está presente aquí. Es más, está presente aquí porque este esquema y el trabajo que se estuvo haciendo en el MGD se procuró, o al menos tuvimos la suerte de que compañeros que estaban trabajando en la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística desarrollando el estándar NEDA también participaran en el desarrollo del esquema de metadatos para intentar mantener el mayor alineamiento posible, ¿vale? Podemos decir que es una adaptación de lo que ya se estaba trabajando en el proyecto NEDA.
porque el proyecto NEDA, como digo, se llevaba trabajando desde el año 2007, ¿vale? Sí es verdad que este esquema salió un año antes que el propio modelo conceptual completo, que el estándar NEDA MC, pero lo cierto es que se trabajó de forma conjunta. Y bueno, estos son más o menos básicamente antecedentes, ¿no? ¿Qué contiene el estándar NEDA? Bueno, el modelo conceptual. ¿Sabéis lo que es un modelo conceptual? ¿Qué se entiende por modelo conceptual en general? Os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Es un concepto totalmente fuera de nuestro ámbito de trabajo archivístico, ¿vale? También es otro ejemplo que tiendo a poner mucho porque me parece que es paradigmático en el sentido de cómo representa la importancia de los modelos conceptuales. Mirad, vamos a hablar de filosofía, conceptos filosóficos. Vamos a hablar de un concepto filosófico. Un concepto filosófico, es decir, es aquella idea que nosotros tenemos en nuestro cerebro sobre algo, ¿vale? Y aquí os ofrezco una noción, una idea. ¿Qué es eso? Un conjunto formado por 4 unidades de igual naturaleza. Eso es una idea, una noción, una abstracción, ¿vale? Pero esta abstracción, ¿cómo la podemos representar nosotros? ¿Cómo la podemos extraer de nuestra cabeza para representarla? Cuando la hacemos, por ejemplo, con un lápiz y escribimos. ¿Se os ocurre? Voy a poner un ejemplo muy claro. Un conjunto formado por la suma de 4 unidades de igual naturaleza se puede representar así. Es un símbolo que representa esa noción, ¿vale? Es una representación del concepto que tenemos en la cabeza. En este caso es el número 4. Es un número numérico, un código. Pero esa misma idea, esa misma noción se puede representar de otra manera. Algo más compleja y utilizando otros símbolos, otras formas de representarlo, ¿no? Y si seguimos, pues así, barroquizando este ejemplo, podemos decir que esto es otra forma de representar también numéricamente ese concepto. ¿Veis las diferencias entre lo que es la noción, el concepto, esa idea que nosotros podemos tener teórica sobre algo y la forma en la que se puede representar o la forma en la que nosotros tendemos a representar algo? ¿Cómo hay diferencia entre una cosa y otra? Pues cuando hablamos de un modelo conceptual, lo que hacemos en ese modelo conceptual es recoger todos los conceptos que abordan algo, que abordan una determinada materia, una determinada disciplina, un ámbito del conocimiento, ¿vale? En el caso de la descripción archivística, lo que vamos a tener es un modelo conceptual que recoge todos los conceptos que giran en torno a la descripción archivística. Pero no solo hay modelos conceptuales para la descripción archivística, hay modelos conceptuales sobre cualquier cosa. ¿Veis un modelo conceptual mucho más sencillo? Y que un día me dio una lección mi hija. Mi hija tiene 9 años y me enseñó un modelo conceptual. ¿Sabéis cuál? El ciclo del agua. El ciclo del agua que les enseñan en primaria es un modelo conceptual, porque recoge todos los conceptos básicos que giran en torno a el agua, cómo gira en torno a desde que se evapora, cae, evaporación, condensación, etcétera, etcétera. Es una recopilación de conceptos teóricos sobre una realidad, la que sea. En ese caso es el ciclo del agua. Archivísticamente no vale para nada, pero es una representación teórica, ¿no? Es un modelo conceptual. Pues en el ámbito de la descripción archivística es lo mismo. Cuando hablamos de modelos conceptuales, lo que hacemos es recopilar todos los conceptos, todos los elementos que son necesarios para interpretar una determinada realidad. En nuestro caso, la descripción archivística, ¿vale? Y no solo quedarnos con la forma en la que podemos representar o implementar esas ideas, porque ahí es donde puede haber problemas, porque cada uno podemos tener una forma distinta de representar, que en última instancia es lo que puede terminar pasando, y es lo que ha terminado pasando con muchas de las casuísticas de la normativa, que cada uno luego lo hemos interpretado de forma distinta, o lo hemos representado de forma distinta, porque hemos tenido dudas precisamente en la identificación de los conceptos, ¿vale? Y por eso, el proyecto NEDA lo que defendió desde el primer momento fue precisamente eso, ¿no? Fue que antes de empezar a desarrollar la normativa y a desarrollar una normativa coherente y de aplicación directa, lo que había que hacer era identificar ese modelo conceptual, identificar los elementos, los conceptos básicos y aclararles y tenerlos todos consensuados, que toda la comunidad archivística tenga consensuados cuáles son los elementos que vamos a trabajar en descripción, porque es que resulta que no los tenemos claros, ¿vale? Y en ese sentido, ¿para qué nos sirve ese modelo conceptual de descripción archivística? ¿Para qué nos sirven estos modelos conceptuales? ¿Tienen una finalidad?
más allá de recopilar conceptos, porque eso no deja de ser una finalidad bastante abstracta o bastante intelectual, no deja de ser una labor de poner las ideas claras sobre un papel y ya está. Que en realidad sirve para eso, pero ¿sirve para algo más? El tener la posibilidad de recoger todos los elementos y definirlos adecuadamente, y todos los elementos que giran en torno al proceso de descripción archivística, tiene una finalidad clara, y es que tiene una finalidad práctica clara, y es que poder tener identificados todos los elementos que giran en torno a ese proceso va a permitir saber cómo hay que diseñar el sistema de descripción en archivos, un sistema de descripción archivística. ¿Por qué? ¿Quién diseña los sistemas de descripción? Los informáticos. Ahora mismo prácticamente no hay archivo ni archivero que no trabaje con un sistema informático para describir. Entonces, los archiveros sabemos programar y diseñar y tenemos conocimientos de arquitectura de programación y lenguajes de programación. No creo. Si los tenemos, magnífico. Pero quienes tienen esos conocimientos y esa experticia son los TIC, los informáticos. Y los informáticos lo que saben hacer muchas cosas, pero lo que necesitan es saber qué es lo que tienen que hacer. O sea, ellos saben diseñar programas, pero no tienen el conocimiento o no tienen las ideas lo suficientemente claras para saber a qué va destinado ese software, qué elementos tiene que tener incorporados, etcétera, etcétera. Para eso sirve el tener plasmado en papel esos conceptos básicos, esos elementos fundamentales que giran en torno a la descripción, para que los TIC, las personas que desarrollan ese software de gestión de descripciones, puedan diseñar adecuadamente esos sistemas. Y ahora bien, ¿son ellos, los informáticos, los que conocen toda la casuística de la descripción archivística? No. ¿Quién conoce la realidad de la descripción archivística? Los archiveros. Entonces, nosotros debemos ser quienes ofrezcamos los modelos conceptuales, esos requerimientos básicos para diseñar sistemas a los TIC. Por eso es importante que los modelos conceptuales sean elaborados por archiveros, porque son los que conocen la realidad de la descripción. No podemos dejar en manos de un TIC el diseño libre y absoluto de nuestros sistemas de descripción, porque no saben cómo es la descripción en archivos. Tenemos que ser nosotros los que les tenemos que decir qué necesitamos, cómo lo necesitamos y para qué lo queremos. Porque si lo hacen ellos por su cuenta, probablemente lo hagan mal. O al menos lo hagan desde su perspectiva, que no será la misma que la nuestra. ¿Vale? Bueno, y en ese sentido, el estándar NEDA-MC, el modelo conceptual de la NEDA, que como digo fue aprobado en dos fases, la primera en el año 2012, un mes antes del Congreso de Australia, y que fue la que se utilizó precisamente por nuestros compañeros británicos para exponer el desarrollo que estaba teniendo lugar en España y el trabajo que se estaba haciendo aquí como ejemplo a seguir a nivel internacional. Fue aprobada eso en junio del 2012, pero el modelo completo y definitivo fue aprobado en 2017. Este modelo conceptual tiene tres grandes partes. La primera es la identificación de los elementos básicos que hay que tener en cuenta en la descripción, que como veis se identifican 20 elementos, 20 entidades a describir, que pueden ser objeto de descripción y que a simple vista pueden parecer muchas, pero se asocian bastante bien con los anteriores grupos que veíamos, por ejemplo, en ESDF o en la 2381, o etcétera, porque de las 20 entidades, 10 son entidades documentales, documentos de archivo, las agrupaciones básicas, tradicionales de los documentos. Luego, otras 3 son agentes, instituciones, personas y familias. 4 son funciones. Y luego se ofrecen otras 3 entidades sueltas, que son las normas, que también estaba presente en gran parte de los modelos conceptuales previos, y luego los lugares y los conceptos, o los objetos y acontecimientos. Lo que establece este modelo conceptual es que existen estas entidades que pueden ser objeto de descripción. Todos estos elementos pueden ser descritos. No quiere decir que todos deban ser descritos, pero que pueden ser descritos y se pueden necesitar en la descripción archivística. Esto es uno de los 3 pilares del modelo conceptual, pero no es el único, porque si solamente tenemos en cuenta esto, no hacemos nada, porque esas entidades por sí solas no son suficientes para describir en archivos. ¿Vale? Tú puedes describir un documento, pero si no conoces la institución que lo ha producido, la serie de la que pertenece o el fondo del que forma parte,
la información que estás dando es mínima, incompleta, insuficiente y en algunos casos incluso no válida. Por eso, el modelo contempla otro pilar, que es el de las relaciones entre todas esas entidades. Porque, además de las entidades, es necesario tener en cuenta la forma en la que éstas se relacionan entre sí. Y así, este modelo identifica que es posible relacionar esas entidades de forma de muchas formas posibles. No establece un límite de relaciones, pero sí es verdad que el modelo identifica 10 tipos de relación y dentro de esos tipos de relación algunos de ellos se especifican, ¿no? Hasta el punto de que dentro del estándar se llegan a identificar unas 42 relaciones específicas entre entidades, ¿vale? Aquí he puesto un listado básico con las 10 tipos de relación generales o de primer nivel que se identifican, pero como digo hay algunas que se desglosan, ¿no? Y estas relaciones tampoco tienen todas tienen la misma categoría o la misma entidad en el sentido de valor o importancia, porque hay algunas de las relaciones que son más importantes que otras. Y así, por ejemplo, el propio modelo conceptual dice que de todos los tipos de relación hay dos que son muy importantes, más que el resto. Uno de ellos es la relación de producción que hay entre un documento o una entidad documental, o una agrupación documental, y el agente que lo produce. Esa relación se considera fundamental en el modelo conceptual. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que esa relación es obligatoria para describir? ¿En vuestros archivos conocéis los productores de todos los documentos? Entonces tan obligatoria no será. Es fundamental, pero no siempre es posible identificarla. Eso es. Es una relación importante y en el modelo conceptual se define como una relación clave, pero no se puede considerar obligatoria porque en ocasiones no es posible tenerla identificada. En ese sentido, hay que tener en cuenta que todo el contenido del modelo es un contenido que lo que hace es ofrecer todas las posibilidades y no entra precisamente a definir cuáles son aquellas cosas que son obligatorias, sino que ofrece todas las posibilidades. En ese sentido, se identifica que la relación más importante de todas es la relación de producción, pero no se puede identificar como una relación mínima, porque no siempre será posible conocerla, ¿vale? No sé vosotros, yo trabajo en un archivo en el que tenemos unas colecciones de documentos en los que no existe, en los que algunos de ellos no conocemos su productor. Hemos tenido que poner en nuestro sistema descriptivo como productor el archivo, porque la aplicación informática no nos deja guardar el registro sin poner un productor, entonces hemos tenido que meter el nombre del archivo para poder guardar el registro. Pero obviamente el archivo no es el productor del documento, ¿vale? Vosotros conocéis casos similares, supongo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí, que es bueno tenerlo en cuenta. Y otra relación de todas las que hay, que también se considera clave, no con la misma categoría como puede ser la relación de producción, pero sí se considera muy importante, es la relación de materia. Precisamente se considera importante por la tradición o por la forma tan usual que hemos tenido siempre de informar sobre las materias de los documentos, ¿verdad? Porque creo que es un elemento, ha sido un elemento sustancial para poder acceder a la información y recuperar la información. Creo que, no sé vosotros, pero en el 90% de las descripciones se ofrece siempre un punto de acceso de materia, ¿no? O un punto de acceso con el nombre de una persona, o un punto de acceso con el nombre de una institución que está relacionada con este documento, con los documentos que estamos trabajando, con los que describimos. Y es más, ¿no os ha pasado alguna vez que cuando se describe en ISAT-G, claro, ISAT-G no tiene ningún campo para los puntos de acceso de materia? ¿Dónde se meten? En el alcance de contenido, en título. Hay determinadas normas que lo que hacen es ofrecer un anexo a la descripción archivística para poder informar sobre puntos de acceso de materia. Claro, es que, vuelvo a decir, ISAT-G no servía para identificar los datos y los metadatos que se precisan. Lo que identifica es simplemente la información que se necesita. Luego tú desplégalo como quieras. En ese sentido, aquí lo que decimos es que es necesario esta relación que se puede desplegar de muchas maneras, o bien con puntos de acceso, o bien con links desde los metadatos, o bien como sea. Pero entendemos que la relación de materia también es importante. La relación de materia que hay desde los documentos hacia cualquier otra entidad, ¿vale? Ya sean otros documentos, ya sean instituciones, personas, conceptos, lugares, etcétera, etcétera. Como veis, el modelo también incluye otras relaciones
que no tienen la misma categoría, pero son muy útiles, como por ejemplo, la relación que hay entre las funciones y los documentos, donde se testimonian, la relación que hay entre las funciones y los agentes que las llevan a cabo, las relaciones que hay entre los propios documentos o las propias series, o agrupaciones documentales, cuando una sucede a otra, cuando una precede a otra, etcétera, etcétera. Cuando hay una determinados documentos que están copiados en otros, etcétera, etcétera. Eso son relaciones entre entidades, ¿vale? Este sería el segundo pilar del modelo, pero vuelvo a decir, falta otro, el tercero. Y estos dos, las relaciones y las entidades, fueron las que se aprobaron en el año 2012. Faltaba el tercer elemento, que además era el de más enjundia, por decirlo de alguna manera. Y es el de los atributos. Porque está muy bien tener identificados cuáles son las entidades a describir y las relaciones entre esas entidades. Pero lo que necesitamos de verdad es tener identificadas los atributos de las mismas. Es decir, cuál es la información o las propiedades informativas que necesitamos de esas entidades y de esas relaciones para poder diseñar un sistema. Y en ese sentido lo que se define en el modelo conceptual son los atributos. En ocasiones podríamos interpretar que los atributos de las entidades y las relaciones pueden ser metadatos, ¿no? Y son los metadatos que vamos a necesitar, pero no siempre. Porque, como digo, una cosa es las normas para diseñar metadatos, específicamente, que lo que hacen es diseñar metadatos, y otra cosa es diseñar un sistema. Y aquí lo que estamos haciendo es identificar aquellos elementos que son precisos para diseñar un sistema de descripción, que luego pueden ser implementados diversos tipos de esquemas de metadatos para poder dar esa información, ¿vale? Y así, por ejemplo, los atributos que se identifican en la NEDA pueden ser susceptibles de diversos grados de implementación, en función de tus recursos o de tu disponibilidad tecnológica, ¿vale? Dentro del modelo se han identificado, como veis ahí, 30 atributos para describir documentos, 10 para describir agentes, 9 para describir funciones, 7 para describir las propias relaciones y luego un conjunto de 12 atributos de control de las propias descripciones, ¿vale? Con la utilización de todos esos atributos se van a poder diseñar metadatos específicos que son los que se van a gestionar dentro del sistema, ¿vale? Lo que no quiero que os quedéis con que simplemente para describir los documentos se van a utilizar esos 30 atributos de documentos, porque no es así. Y es más, hay que tener en cuenta que el modelo conceptual es un modelo, como digo, muy complejo, que está pensado para facilitar o permitir diversas implementaciones tecnológicas, hasta el punto de que, por ejemplo, las relaciones entre entidades pueden ser de muchas maneras. Cuando hablamos de relacionar entidades, con un sistema se pueden hacer de varias maneras. Y así el modelo permite 3 opciones, ¿no? Por ejemplo, tú cuando estás describiendo un documento y quieres informar del productor de ese documento, lo puedes hacer de 3 formas. Y el modelo te permite las 3. Que tú, en la propia descripción del documento, incluyas el nombre del productor, ¿vale? El nombre del productor es un agente, por lo tanto, eso es un atributo de otra entidad que no sea el documento. Eso es una opción. Puedes hacerlo mediante un metadato, un campo, donde tú informes del nombre del productor. O bien, lo que puedes hacer es un link, por ejemplo, a un punto de acceso con el nombre del productor. Y que ese punto de acceso sea compartido con tantas otras descripciones como tengas, ¿no? Entonces, lo que vas a tener es, por un lado, la descripción del documento con un hipervínculo a un nombre de una institución o de un agente que es el productor. Eso también es posible, está dentro de esta posibilidad. Pero luego también incluso es posible llevar a cabo o desplegar una tercera opción que es mucho más compleja, técnicamente hablando, pero informativamente es mucho más rica. Y es que tú tengas la descripción de un documento y en vez de dar un link solo al nombre de una institución, tengas una relación, un link, a otro registro descriptivo paralelo donde tengas información de la institución productora y donde tengas información con muchos metadatos, como por ejemplo el nombre de la institución, los nombres que ha tenido a lo largo del tiempo, las funciones que ha desempeñado, la historia institucional de ese órgano productor, otras relaciones con otros documentos, etcétera, etcétera. Como veis, hay 3 opciones, ¿no? Pues el modelo permite las 3, porque de lo que está hablando el modelo simplemente es de presentar información teórica, que luego es posible implementarlo de muchas maneras. ¿Me seguís? O entiendo que esto ya es un nivel más complejo. ¿Vale? Y cuando hablo de relaciones entre entidades, hablo de esa flexibilidad en las relaciones entre entidades, pero también hablo de el modelo es flexible a la hora de precisamente implementar los atributos.
no solo las relaciones son flexibles, sino que también lo son la forma de desarrollar estos atributos. Así, por ejemplo, el modelo permite también otras 3 opciones para describir las entidades, utilizar esos atributos. Por ejemplo, si yo tengo una descripción de una persona, de un agente persona, en esa descripción puedo ofrecer el nombre de esa persona, que es un atributo, el atributo nombre de los agentes, de forma que sea solamente un único campo, un único metadato, ¿no? El nombre completo de esa persona me ocupe un campo en mi sistema. Eso es una opción muy sencilla, la más común, por decirlo de alguna manera. Pero también podemos hacerlo de otra forma más compleja, y es que para dar el nombre de una persona, lo que hacemos es agregar diversos metadatos. Entre ellos, por ejemplo, como veis aquí en la opción 2, uno que sea el nombre propio de la persona, y otra que sea los apellidos, para tener estructurados, ¿no? No sé si vosotros trabajáis con bases de datos en las que tenéis listas de personas, y a veces tenemos una lista para incluir el nombre y otra para incluir los apellidos, ¿no? Y vamos seleccionando. Eso es el mismo atributo, que es el nombre, lo tenemos estructurado en 2 campos, 2 metadatos. Pues el modelo también te lo permite. Y no solo eso, es que incluso el modelo te permite una opción también más compleja todavía, que es la de tener la descripción de la persona por un lado y la posibilidad de tener un nombre por otro, con información propia para el nombre. Y que ese nombre se puede utilizar en múltiples descripciones. ¿Vale? Eso vendría a ser el modelo conceptual, es decir, el estándar NEDA MC, que lo que contiene es eso, esa recopilación de todas esas opciones, de todos los elementos a considerar en la descripción archivística y todo lo que es posible hacer. Como veis, es un documento complejo, bastante sesudo, en el sentido de que intenta recoger muchas opciones y muchas posibilidades. Incluso de todas las opciones dentro del modelo se da prioridad precisamente a la opción de establecer cuantas más relaciones posibles mejor. Es decir, una de las cosas en las que el modelo sí que da prioridad frente a otras es que recomienda no utilizar descripciones planas. ¿Vale? Es decir, que no se utilicen registros de metadatos planos, descripciones de documentos, sino que se faciliten las posibilidades de interrelacionar entre entidades, posibilidad de crear vínculos entre registros descriptivos, porque ahí vas a poder enriquecer mucho más la información. Pero ese es el modelo conceptual, ese es el estándar NEDA MC solo. Es un documento, como digo, muy amplio, muy extenso, en el que recoge todos los elementos a tener en cuenta. Pero hay otros más. Se aprobó, al año siguiente se aprobó otro estándar, que se conoce como NEDA-REC, que es el documento con los requisitos mínimos a tener en cuenta para describir. Es decir, por un lado, el modelo conceptual contiene todo lo que se puede tener en cuenta para describir, y luego el estándar de requisitos básicos, lo que coge y dice, de todo lo que hay en el modelo conceptual, hacemos una selección específica para decir cuáles son los elementos mínimos para describir documentos, cuáles son los elementos mínimos para describir agentes y cuáles son los elementos mínimos para describir funciones. Y en ese estándar, lo que se hace no es simplemente decir, no, para describir documentos se necesitan estos atributos mínimos, ¿no? Los atributos mínimos de ISAT-G, por ejemplo. No, no, no. Lo que dice es que para describir documentos no solo necesitas tener en cuenta los atributos de los documentos, es que también tienes que tener en cuenta determinadas relaciones con otras entidades. Porque, por ejemplo, el criterio más básico es que tú no puedes describir un documento si no tienes además una relación con un agente, como mínimo, a ser posible, el productor. Además de los atributos de documentos, es necesario tener una relación con un agente, que si es posible, debería ser el agente productor, pero no siempre será posible. Entonces, como mínimo hay que informar sobre algún agente. Es lo que se llama la relación de contexto. ¿Vale? Y se hace algo similar con la descripción de agentes y con la descripción de funciones. Se identifican cuáles son los atributos y las relaciones necesarias para describir esas entidades y que deben de estar presentes en cualquier sistema descriptivo. Además de ese segundo estándar, salió aprobado también otro tercero, que es más de soporte que otra cosa, que es el vocabulario, el NEDA-VOC. Es el glosario de terminología. Estos 3 estándares, como digo, se complementan unos a otros y es más, hay que tener en cuenta que en el año 2007 se planteó que estos 3 estándares fueran una única norma. Se configuraran como un único modelo, un modelo conceptual que contuviera todo. ¿Vale? Pero en el año 2014 se optó por cambiar esa visión del proyecto NEDA porque precisamente lo que se quería era separar aquella parte del modelo o del estándar que fuera eminentemente abstracta, como es el modelo conceptual, de aquellas otras partes que pueden ser ya
más operativas, como puede ser la identificación específica de elementos y la identificación de terminología. Se separó la parte teórica de la parte práctica de los requisitos mínimos porque es posible que los requisitos mínimos puedan ir evolucionando más rápido que las ideas generales y abstractas, que permanecen más estancas en el tiempo. Y de la misma manera también se decidió extraer el vocabulario de la propia norma y crearlo y dejarlo como una norma aparte, porque precisamente uno de los elementos que puede cambiar mucho a lo largo del tiempo es la necesidad de disponer de nuevos conceptos. De forma que el vocabulario puede ser actualizado y debería ser actualizado más a menudo. En ese sentido se decidió, lo que inicialmente iba a ser una única norma, se decidió separar en tres. ¿Vale? Y ahora mismo están las tres aprobadas y en uso, vigentes. Con esta nueva configuración de los estándares, o al menos con esta configuración de los estándares a partir del modelo conceptual y de esta presentación o de esta nueva revisión o perspectiva de las entidades a describir, esto nos ofrece un cambio de perspectiva en la descripción, en general, la descripción archivística en general, o al menos nos facilita una revisión de los principios básicos. Y así, por ejemplo, donde veníamos trabajando tradicionalmente con la descripción que tradicionalmente conocemos como la descripción multinivel, donde teníamos una representación conceptual, como veis también esto es un modelo conceptual bastante sencillo, que viene incorporado en la normativa, en los principios básicos de la descripción multinivel del año 92, donde existía esta representación piramidal de la descripción y jerárquica, donde, como veis, la única relación que hay entre las entidades documentales que están aquí representadas es una relación de jerarquía, de una entidad superior de la cual dependen otras entidades que a su vez se pueden desglosar en otras entidades, donde solo hay una relación posible entre ellas, que es la de jerarquía de una cosa que depende de otra, que forma parte de otra, etcétera, etcétera. Esto es la representación tradicional, que es la que se ha utilizado para describir en archivos y es la que en el 99% de los casos hemos venido utilizando. Y es la que utilizamos en nuestros propios sistemas, porque vosotros en vuestros sistemas, no sé, yo en el mío, en pares, seguimos utilizando todavía la representación jerárquica, es decir, tenemos la descripción de un fondo que se despliega con las descripciones hijas, que a su vez se despliegan descripciones hijas y es como venimos trabajando. Yo creo que vosotros a lo mejor también, me imagino, no lo sé. Es la representación práctica de este modelo teórico, ¿no? Pues ahora, con estas nuevas opciones o este nuevo replanteamiento de la descripción mediante entidades y múltiples relaciones entre ellas, se nos abre un mundo nuevo que supera esta mera relación jerárquica y piramidal, porque hasta ahora, en principio, solo veníamos trabajando con una única relación entre entidades y además solo así, superior, inferior, ¿no? Ahora es posible tener identificados dentro de nuestro sistema otras relaciones, que no solo sean jerárquicas, ¿no? Así podemos tener relaciones en diagonal, por ejemplo, de un fondo con una serie de otro fondo, o relaciones horizontales entre entidades documentales, entre series, por ejemplo, una serie de un determinado fondo está relacionada con la serie de otro fondo y podemos establecer en nuestro sistema relaciones entre sí, o incluso entre documentos, o incluso tener en cuenta algo que no estaba presente en la descripción multinivel, como por ejemplo la consideración de utilizar la entidad colección. Por ejemplo, la colección no estaba previsto en la descripción multinivel, porque lo que se daba era la prioridad al fondo y a la estructura dentro del fondo. Es más, por ejemplo, en ISAT-G no está previsto como nivel descriptivo la colección, pero en cambio es algo que manejamos en el día a día de todos los archivos. Las colecciones como entidad descrita y que contiene descripciones. Esto ahora es posible implementarlo. Y no solo eso, ofrece más posibilidades para que los usuarios naveguen y descubran información, ¿no? Pero si a esto le añadimos no solo, como veis, las descripciones de entidades documentales, sino las otras entidades que también pueden ser objeto de descripción, lo que es una descripción meramente piramidal, una descripción multinivel, encarcelada en un tipo de entidades sin más, se puede convertir en otra cosa, que ya no es una pirámide, sino que se convierte en una red que aparentemente es muy compleja, pero es muy rica en información, que se ofrece mucha más información, que al usuario le facilita muchísimo más las cosas y clarifica muchísimo más la información que estamos ofreciendo. Y si os dais cuenta, ya no estamos hablando de una descripción piramidal o monoentidad, sino de un modelo bastante más complejo, pero al mismo tiempo bastante más enriquecedor para los usuarios.
Pero todo esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que plantear en el momento en que estamos diseñando nuestros sistemas. Porque si nuestros sistemas no los diseñamos así, no vamos a poder hacerlo. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Es un ejemplo que está en inglés, pero bueno, aquí todos somos archiveros y una de las competencias básicas de los archiveros es manejo de idiomas, ¿no? Pues este modelo es un ejemplo que realicé precisamente para la presentación del proyecto NEDA en el Congreso Internacional de Seúl. Lo realicé en inglés porque la presentación era en inglés y el formato de presentación me cuesta muchísimo reeditarlo en español, entonces lo voy a mantener así, ¿vale? Simplemente. Pero bueno, yo os voy a contar. Es un ejemplo teórico elaborado a partir de un caso que puede ser real, que es la descripción de un documento del archivo donde yo trabajo. Yo trabajo en el archivo de la Chancillería de Valladolid. Es un archivo que posee un fondo judicial extenso, muy amplio, documentos judiciales, procesos, pleitos. Y en este caso lo que teníamos aquí es el ejemplo de una sentencia, una ejecutoria concretamente. Una ejecutoria es un tipo de documento, un tipo documental que ordena, que ordena el cumplimiento de la sentencia definitiva y es inapelable. Pues aquí tenemos una descripción ISAD-G de una ejecutoria. Esto es una ejecutoria sobre un pleito por el asesinato de un señor que se llamaba Pedro Cisneros. No, perdón, me estoy equivocando. Es el asesinato de un señor que se llamaba Alonso Méndez y a quien se está juzgando es a Pedro Cisneros. ¿Vale? Alonso Méndez fue asesinado en Saldaña, es un pueblecito al norte de Palencia, muy bonito. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo visitéis algún día. Aquí tenemos una descripción ISAD-G de este documento, ¿vale? Ya tenemos los datos, los campos de ISAD-G, incluso ofrecemos aquí la asignatura de localización de la ejecutoria y nosotros aquí podemos ofrecer esta descripción con links, por ejemplo, con relaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que tenemos el nombre de una persona, ¿no? Que es Alonso Méndez. Bueno, pues en nuestro sistema, dentro de nuestro sistema, yo trabajo con pares, pero no tiene por qué ser pares, dentro de nuestro sistema descriptivo tenemos un registro descriptivo para Alonso Méndez. Yo pincho ahí y me va a llevar este registro, que yo tengo en otra tabla, ¿no? Dentro de mi sistema descriptivo, que es una tabla donde hay descripciones de personas. Y aquí tengo una descripción de Alonso Méndez, que como veis es una descripción bastante escueta, porque de Alonso Méndez no tengo por qué tener demasiada información. Con tener que se llamaba su nombre, las fechas de existencia o de aparición en los documentos, pues suficiente, ¿no? Pero bueno, en este caso tengo una descripción en el que digo que Alonso Méndez vivió en estas fechas, este es el identificador dentro de mi sistema, conozco una biografía que hay de él, determinada obra, y yo aquí meto un link a esa biografía, y entre otras de las cosas que digo es que Alonso Méndez fue alcalde de Saldaña y juez o sheriff local, ¿no? Aquí en Saldaña puedo tener un link que me va a remitir a la localidad de Saldaña, ¿no? Porque este registro descriptivo está relacionado también, tiene como materia Saldaña. Y entonces voy a ir, en este caso salgo de mi sistema y me voy a otro portal donde es un repositorio de lugares, ¿no? Donde hay descripciones de lugares, donde tengo la localidad de Saldaña. En donde, dentro de esta descripción, que como veis no es una descripción conforme a descripción archivística, porque no existe una norma archivística para describir lugares, pero lo que digo es que este lugar puede ser conocido por estos nombres, está ubicado exactamente en estas coordenadas geográficas y aquí te aporto más información sobre esta localidad, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, yo puedo recuperar otra vez la descripción inicial, porque aquí tendría otro link que me remite a Saldaña, ¿no? Sería como si fuera un punto de acceso del lugar. ¿Vale? ¿Veis? Vuelvo otra vez a esta descripción. Aquí voy navegando entre sistemas, a veces en el mío y a veces en otros. Pero a su vez, desde esta descripción puedo tener más relaciones. A lo mejor la más básica es la relación que hay entre esta descripción, que esta es la descripción de un único documento simple, que es el de la sentencia, y la descripción del pleito, del expediente completo del pleito. Y aquí lo tengo, ¿no? La descripción del pleito. Aquí tengo el pleito, la descripción del pleito por la muerte de Alonso Méndez, ¿no? Que sería el nivel superior, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues aquí tengo la descripción de ese pleito. Como veis, es una descripción ISAD-G, donde tengo un código de referencia, el título, las fechas, el volumen, etcétera, etcétera. Y a nosotros, en la Chancillería, en la información de alcance y contenido, para poder gestionar los fondos, utilizamos un elemento que para nosotros, como digo, es clave, porque hay mucha documentación que todavía está pendiente de describir, y es el nombre del escribano de cámara o del secretario judicial que gestionó esa causa, ¿no? En este caso, la persona que gestionó, o el escribano que gestionó la causa en la Sala de Justicia de lo Criminal, fue un señor que se llamaba Alonso Berruguete, ¿no?
Entonces lo ponemos, lo informamos. Y aquí en Alonso Berruguete lo que tenemos es un link, ¿no? Porque desde ahí vamos a poder remitir a una descripción donde está Alonso Berruguete y todos los otros pleitos que él gestionó o todos los expedientes que él gestionó en el tribunal. Bueno, pues aquí pinchamos a Alonso Berruguete y vamos a llegar a esta descripción, que tenemos una descripción de Alonso Berruguete, ¿no? Igual que teníamos la de Alonso Méndez, aquí tenemos la de Alonso Berruguete. Bueno, Alonso Berruguete tenemos una descripción muy básica, como veis, también tenemos sus biografías, pero claro, aquí en este caso Alonso Berruguete tenemos identificado que entre sus funciones, además de ser un escribano de cámara o un funcionario del tribunal, también es conocido porque fue un artista. Tuvo un taller de escultura y pintura. Por las mañanas era funcionario y por las tardes pasaba el tiempo libre en un taller, porque lo del artisteo no le daba de comer. Entonces se sacó una posición. Y entonces, este hombre aparece como escribano de 5.000 pleitos en Chancillería, o de 300, no sé el caso, pero al mismo tiempo también aparece como autor de otros documentos, ¿vale? Y desde aquí podemos relacionar con otros documentos que no están en mi sistema, pero fueron producidos por Alonso Berruguete, como por ejemplo este. Es una obra de arte que, como veis, obviamente no es un documento administrativo, pero es una obra, es un documento creado por Alonso Berruguete, igual que el pleito anterior que hemos visto, donde tenemos una descripción del mismo, ¿verdad? Donde informamos del título del documento, un identificador, una fecha, etcétera, etcétera, el volumen, etcétera. Que a su vez este documento podemos informar de la institución donde se custodia. En este caso, estamos ofreciendo una descripción de la institución que lo custodia, que es la Galería de los Uffizi, en Florencia. ¿Vale? Como veis, es una descripción, en este caso es adaptada a las dos normas internacionales de descripción archivística que hay para describir instituciones y para describir instituciones que custodian patrimonio documental, patrimonio cultural, ¿vale? Que como veis la información tampoco es demasiado extensa como para plantear problemas. Sí, eso es. Perdonad que voy para atrás, ¿eh? Eso es. Eso es, volvemos a hablar de los Uffizi. Y desde aquí, esta institución la podemos relacionar con la función que desempeña, que es la de custodia de patrimonio cultural, ¿no? La Galería de los Uffizi es una institución que entre sus funciones está la custodia del patrimonio cultural, la cual es una función que también desempeña el archivo de la Chancillería de Valladolid, que es la institución donde se conserva el primer documento que habéis visto, los primeros documentos que habéis visto, que a su vez está relacionado con otra materia como puede ser tribunales de justicia, que a su vez está relacionado con otra institución paralela como es el archivo de la Chancillería de Granada. Como vais viendo, podemos ir saltando de descripción en descripción. ¿Lo veis? Que no tienen por qué estar dentro del mismo sistema, pero están relacionadas entre sí. Y este ejemplo os lo pongo para que veáis cómo, partiendo de una única descripción, podemos ir relacionando entidades distintas que lo que van a permitir es facilitar al usuario la recuperación y acceso de información, incluso aquella información a la que en principio no tendría por qué saber llegar, pero que le puede resultar de suma utilidad. Así, partiendo de una única descripción en un sistema propio particular, como puede ser el mío o de mi archivo, voy a ir ofreciendo información de otras entidades relacionadas entre sí, y esto podemos ir creando una red, como veis, que puede llegar a no tener fin y que facilita la navegación y el intercambio de información, que si os dais cuenta en realidad es la esencia básica o una de las finalidades principales de la normalización de la descripción archivística. ¿Os dais cuenta? Pero para poder hacer esto, lo que hay que hacer es tener diseñado un sistema que lo permita. Tener diseñado el sistema así, para que permita esto. Y esto no se va a poder hacer, por ejemplo, si tú tienes una base de datos de textos planos o de textos libres, un campo de texto libre, sin más, porque eso no va a permitir este tipo de relaciones entre entidades. Y tampoco es necesario que esto esté almacenado en un único sistema, ¿vale? Sino que puede ser que existan de estas relaciones, de estas entidades, un 30% estén en Internet o un 70%, y tú solo te encargues de describir un porcentaje mínimo. Ese es un ejemplo que quería poner. Os voy a poner algún ejemplo más también sobre otras cuestiones, y es que precisamente los atributos de la NEDA, entendiéndoles como digo, como propiedades informativas, es posible implementarlos en sistemas en los que se está describiendo
documento histórico, o documentación histórica, o en archivos históricos. Y así, mirad, no es algo que sea necesario tampoco analizar en detalle, pero os lo voy a poner. Esto es un ejemplo que hemos puesto de la descripción de un documento, la descripción de un fondo histórico, como puede ser partiendo de la descripción de este documento. ¿Conocéis ese documento? ¿Os imagináis cuál es? Bueno, esta es una imagen del Beato de Tábara, ¿vale? Documento, algunos dicen que es el documento más emblemático que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Paradójicamente, para ser el documento más emblemático del Archivo Histórico Nacional, hay que tener en cuenta que no es un documento de archivo, que es un comentario del Apocalipsis, y no tiene productor, casualmente, ¿vale? Bueno, lo cierto es que esta descripción de este documento puede ser implementada conforme a los atributos de NEDA. Y aquí tenéis un ejemplo claro, ¿vale? En el que los atributos de NEDA se adaptan a un esquema de metadatos, ¿vale? Literal, en este caso es literal el modelo NEDA, donde se ofrecen toda la descripción de este documento. Y al mismo tiempo se relaciona esta descripción, ofrece links a determinados agentes, como puede ser en este caso el monasterio de Tábara, que fue el documento, que fue el lugar o la institución donde se creó ese documento. Esta descripción se relaciona con otra, este registro descriptivo de la institución se relaciona con el registro descriptivo de una función que llevan a cabo todos los monasterios, o llevaron a cabo todos los monasterios, como puede ser el alojamiento de peregrinos, que sería una función o una actividad también descrita, desde la cual se podrían relacionar otras instituciones que cumplieron esa misma función, como puede ser, por ejemplo, esta otra descripción de otra institución, que es el convento de la Concepción de Onda, en Castellón, donde tendríamos otra descripción de un agente, que a su vez se relaciona con otra institución, como es el Archivo Histórico Nacional, por ser la institución que a día de hoy conserva el fondo de este convento, y que a su vez esta institución se relaciona de nuevo con la descripción del Beato de Tábara, porque también es la institución que conserva ese documento. No hace falta verlo al detalle, pero sí es verdad que es una posibilidad. Esto se ofreció como ejemplo de cómo implementar los atributos NEDA en un sistema complejo como puede ser Pares, porque todas estas descripciones están en Pares a día de hoy, ¿vale? Teniendo en cuenta que Pares no implementa un modelo de metadatos basado en los atributos de NEDA, sino que tiene un modelo propio. Y otro ejemplo que comentaba aquí en esta opción, en esta presentación, es precisamente cómo los atributos NEDA cumplen bastante o de forma idónea con el esquema de metadatos. Porque, como digo, son normas complementarias, ¿vale? Igual que, como digo, los atributos NEDA es una norma, o el estándar NEDA MC es una norma que sirve para diseñar sistemas, permite la implementación de múltiples esquemas de metadatos. Y uno de ellos es el MGD. Y así, por ejemplo, este es un caso que se desarrolló a partir de un ejemplo que publicó el Ministerio de Hacienda sobre implementaciones de modelos multientidad, ¿no? Para describir documentos y su relación con agentes y con funciones, con regulaciones, como llaman ellos, o actividades. Entonces, el Ministerio de Hacienda publicó un ejemplo de cómo podían implementarse el esquema de metadatos siguiendo un modelo multientidad. Lo que hicimos nosotros en la Comisión de Normas fue coger ese mismo modelo y adaptarlo a los atributos NEDA, cogiendo tal cual los metadatos del ENI e incorporándolo. Y nos dimos cuenta que encajaba a la perfección, porque está diseñado para que encaje a la perfección, básicamente. Así, partiendo de la descripción de este documento con los metadatos ENI, que serían estos, todos los metadatos del modelo MGD tienen un encaje perfecto con todos los atributos definidos en el modelo conceptual. Se establecerían relaciones, como veis, también links a través de identificadores y de metadatos específicos de relación con entidades como, por ejemplo, los creadores del documento, los agentes creadores de ese documento electrónico, ¿vale? Con otras relaciones como, por ejemplo, la normativa de creación del documento, el tipo de relación específica, en el modelo de ENI incluso se establece como una entidad propia, pero eso no es más que una forma distinta de implementarlo, o incluso con otras relaciones con otros agentes como, por ejemplo, los órganos o las unidades que se encargan de gestionar ese documento. Estos serían implementaciones o ejemplos de implementación del estándar, de los estándares NEDA, adaptada a normativas específicas.